Bien, buenas tardes, chicos. Ya son 2 de la tarde. Estamos en la última semana, no, penúltima semana de la pre. Hoy día, como pueden darse cuenta, solamente vamos a ver un material más que es la extrapolación referencial y cognitiva. Y y lo demás son puros ejercicios, porque ya ustedes están en la. Buenas tardes, alumno. Aquise, ¿no? Ahí sale Aquise. Isaac. Ya, señor Gary, no me escucha, ¿no? Señora Aguirre, no. Este. Bien, entonces, como les decía, son ejercicios y el último tipo de preguntas es la extrapolación, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a ver en este momento. Y nos queda la otra semana, que es la de repaso ya, ¿no? Previo ya al examen final, me imagino. Bien, ¿qué cosa es la extrapolación? La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con una consideración metatextual. El propósito que sigue es, por un lado, evaluar la plausibilidad de este contenido y, por otro lado, generar más conocimiento. La extrapolación puede realizarse de dos formas básicas: extrapolación cognitiva y extrapolación referencial. Extrapolación cognitiva. ¿En qué consiste la exploración cognitiva? Este tipo de extrapolación consiste en hacer un cambio radical en las ideas del autor y establecer la consecuencia que se desprende de la operación, de tal operación. Como podemos ver aquí, el primate luego se desarrolla y llega hasta el Homo sapiens y finalmente el ser humano que somos hoy, ¿no? Ejemplo de extrapolación cognitiva, por ejemplo. Sabemos que Erwin Rommel es conocido por llevar al Afrika Korps de Alemania a la victoria. Su capacidad para mantener al enemigo desequilibrado mediante ataques sorpresa y movimientos rápidos le valió el apodo de zorro del desierto. Si Rommel no hubiera tenido la capacidad para mantener desequilibrado al enemigo, ¿qué podríamos suponer? Obviamente, no hubiese recibido, digo yo, el apodo de zorro del desierto, ¿correcto? Entonces es una extrapolación. ¿Qué hubiese sido lo contrario? Si no hubiese pasado eso, él no hubiese tenido ese nombre. Pero veamos la respuesta. Efectivamente, no se había ganado el apelativo de zorro del desierto. Extrapolación referencial. En este tipo de extrapolación se modifican las condiciones del referente textual para determinar el efecto que ocurriría. Se sigue por lo general el procedimiento de aplicar al contenido del texto a otro referente, a otra época, a otro espacio, a otra disciplina. ¿Ya? Entonces, extrapolar, extra viene de extraer, ¿no es cierto? Extrapolar, joven, usted es el único alumno, dos. No hay más personas. Que ya todos esperemos que seguramente algunos ya saben su resultado, ¿no? Bien, entonces extrapolar, pero joven, usted que ha venido a mis clases, no se sienta deprimido, de repente sí tiene buenas notas, no lo sé, no le voy a preguntar, pero en todo caso tiene una oportunidad en examen de admisión, porque ha recibido una buena preparación y todo eso que ha aprendido no es en vano. Bien, entonces, extrapolar quiere decir trasladar de una situación planteada, por ejemplo, no sé, se me ocurre haber experimentado qué sucede con los gatos si se les da a comer carne. Modifica su conducta. El gato no come carne, generalmente come pescado, leche, ¿no? ¿Y qué pasaría si a los perros lo alimento de queso o inversa la comida? Entonces, ese es extrapolar, cambiar un planteamiento también en el tiempo, en la historia, en otro contexto, como dice aquí, otra época. Ejemplo de extrapolación
Ah, qué bueno, joven. No, pero de hecho que vas a ingresar, Isaac, te lo aseguro. Te lo aseguro, te lo digo yo. Justo que estamos viendo los astros aquí. No, te doy toda mi energía positiva para ti. Bien, este, muy bien, joven. Yo estoy segura que lo va a lograr. Bien, ejemplo de lo que justo estamos viendo cosas quirománticas. Bien, yo soy medio bruja. Ejemplo de extrapolación referencial. Antes de continuar, te voy a contar una pequeña historia que somos pocos. Hace años cuando yo soy profesora fundadora de la Preya. Creo que ya le conté esa historia, pero no sé si te la cuento. Entonces había un alumno en la cuando el edificio quedaba en Santa Beatriz, la Pre alquilaba edificios, y pues salones en un edificio en Jesús María. Y era profesora de verbal, ¿no? Habilidad verbal se llamaba antes, tenía otro nombre, aptitud verbal, bueno, en fin. Y había un chico que ella había terminado el examen, venía una para repaso. Entonces, y tocaba la clase de repaso y había pasado el examen de la pre, solamente iba por su última clase de repaso para dar el examen de admisión. Y entonces el chico estaba deprimido. Le digo, pero ¿por qué te preocupas? Vas a ingresar. Si no ingresas por acá, ingresas por la pre. O perdón, si no ingresas por la pre, ingresas por admisión. Y entonces ese día era la época del año de aniversario de San Marcos, no sé, los 470, no sé. Y nos habían dado a los profesores un pin, ¿no? Un pin, conmemorativo a esas fiestas de la universidad. Entonces, como yo tenía dos, tres, le digo, toma, esto es para ti, para que te des suerte. Póntelo en tu mochila. Y entonces, ay, gracias, profesora. Bueno, ya. Y pasó el tiempo, terminó la pre así como una última semana. Y ya yo me fui a San Marcos. Y un día yo estaba triste en San Marcos, no sé qué había pasado, un familiar estaba enfermo. Me había sentado en una banca, ahí al ingreso de la puerta 3 que debes conocer. Y de pronto se me acerca un alumno. Digo, profesora, digo, sí. Digo, no tengo tantos alumnos. Me dice, profesora. Digo, sí, ¿qué pasa, joven? Profesora, mire. Y le digo, ¿qué cosa miro? Y me enseña su mochila. Y tenía ingresé, profesora. Le digo, ¿cómo? Ah, no, ¿usted se acuerda que usted me dijo? Le digo, sí. Y que no había ingresado por la pre y dio el examen de admisión, ingresó. ¿Qué te parece? Es verídico. Y el alumno me giró su brazo, su hombro, y me mostró, y que yo le había dado la suerte, que le había dicho la verdad. No, eso pasó. Entonces, a no desanimarse. Bien, veamos el ejemplo de extrapolación referencial. Las pseudociencias, tales como la astrología y la quiromancia, siempre han sido populares a menudo más que las ciencias. Ahora, cuando está de moda exigir que las universidades satisfagan la demanda del mercado, habría que enseñarlas abierta y sistemáticamente en lugar de hacerlo solapadamente en las facultades de humanidades. Si en el siglo XIX se hubiera exigido que se enseñe quiromancia en las universidades, ¿qué podríamos suponer? ¿Habría demanda o qué? Tal pensión no hubiera tenido repercusión, pues en ese tiempo las universidades no satisfacían la demanda del mercado. Claro, no satisfacían. Ok. 9. Ahora veamos otro texto que viene obviamente con ciertas preguntas. Dice, todos, con excepción de los postmodernos, apreciamos la verdad al punto de despreciar o aún castigar a los mentirosos. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que fuera de la matemática, la exactitud es tan escurridiza como la justicia, la honestidad y el desinterés. Todos estos son ideales a los que podemos y debemos aproximarnos, aunque sin hacernos la ilusión de alcanzarlos siempre. En efecto, ¿acaso podemos acumular elementos de prueba
en favor de una teoría física, biológica o sociológica, pero jamás podremos probarla concluyente y definitivamente al modo en que se demuestran los teoremas matemáticos. Lo más a que podemos aspirar en las ciencias fácticas son verdades parciales o aproximadas, tales como la Tierra es esférica y el precio de una mercancía es inversamente proporcional a su demanda. Entonces, preguntas de extrapolación. Si los posmodernos defendieran y apreciaran la verdad, es posible que no exista grupo humano que simpatice con las mentiras. Los posmodernos sean jueces que defiendan la verdad. C. Surja otro grupo antagónico, o sea, opuesto, que defienda las mentiras. Las ciencias fácticas pueden llegar a verdades absolutas. E. Ellos se convierten en filósofos relativistas anticientíficos. Esa sería la clave en la 1. 1A. Efectivamente, no existe grupo. Muy bien. Pregunta 2. Si una nueva teoría química hallara nuevas hipótesis sobre el átomo, tales conjeturas tendrían la misma precisión que las verdades matemáticas. Tales hipótesis presentarían descripciones cercanas a la realidad del átomo. Tales conjeturas fueron presentadas solo por diferentes autores relativistas. ¿Se tendría que crear una nueva rama de la biología y la química atómica? ¿O se corroboraría la hipótesis posmoderna acerca de la negación de la verdad? La 2B. Vamos a ver. Efectivamente. Muy bien, joven. Muy bien. Gracias. Dejo de compartir y ahora nos vamos a nuestra separata de hoy. A ver. Esto no es. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy abriendo la separata un ratito, ¿ya? A ver. No sé si estoy compartiendo. Compartir pantalla mejor. Pero te voy a abrir material. Esto no quiero. ¿Por qué desaparece esto? Un ratito. Estoy compartiendo, ¿no? Espérate. ¿Estás viendo el material, joven? ¿Sí? Ay, que no veo el chat. ¿Cómo sé si estás viendo? ¿Estás viendo el material? ¿Sí? Sí, ya. Estás viendo, ¿no? Uy, ya no, ahora no los veo. Ah, ya se me borró otra vez. Ay, a ver. Vamos a ver si ya se pasó mejor acá. Ya, acá sí, ahora sí lo voy a ver. Ya, ahora sí que sé que estoy compartiendo. Ya, bien. Entonces tenemos semana de 18.
empezamos con un texto dialéctico. Bueno, joven, entonces, como usted es el único en el salón, este, lea todo el texto. Ya saben que es un texto del recuerdo, este fue uno de los tipos de texto que hemos estado trabajando. Entonces, ahora pruébese a sí mismo, aplique todos los conocimientos, ¿no? Ubique los conectores que yo les he dicho para determinar las ideas principales de contraste, ¿no? Este, haga un pequeño resumen de cada párrafo, ¿ya? Al lado, cosa que así puntualmente al leer las preguntas ya ubica la respuesta. Entonces, tenemos ante ustedes un texto dialéctico que me permite, ya saben que el texto dialéctico es conformado por dos tipos de textos A y B, de los cuales el tema es uno, pero que la posición del A y B difiere, ¿no? Es distinta la B de la A y de la A a la B. Entonces tienes 7 minutos para resolver este texto, ¿ok? En 7 minutos, siendo las 2:15, 2:23, ¿ya? Ok, a leer y responder.
Ya, di 2 minutitos más. Entonces veamos las preguntas. Ya, veamos. Si Laplace tuviera razón acerca del determinismo en la física clásica, ajá, ¿cuál sería la alternativa? En la primera pregunta, la clave obviamente es la A. Se predeciría el comportamiento humano, ¿no? ¿Por qué? Porque Laplace suponía que había leyes que permitirían predecir la conducta humana. Pregunta 2. Si hubiera compatibilidad entre la mecánica clásica con la cuántica, esta se daría si compartieran la predictibilidad, verificabilidad, refutabilidad, contrastabilidad y falsibilidad. ¿Qué palabras tan difíciles? Predictibilidad, verificabilidad, refutabilidad, contrastabilidad. Ya, la clave sería nuevamente la A, ¿correcto? Sería la A. Este sería la A, porque las dos teorías son incompatibles en relación a la predictibilidad. En la física clásica es posible la predicción, hecho que no ocurre con la física cuántica. Pregunta 3. Si la mecánica cuántica desapareciera la distinción entre el pasado y el futuro, A. ¿Sería semejante a la mecánica clásica? B. ¿Desaparecería el determinismo en la física? C. ¿Se mantendría la predicción de la conducta? D. ¿Sería imposible conocer la dirección del tiempo? E. ¿Se desconocería la posición y velocidad de un fotón? La clave sería, en la pregunta 3, nuevamente sería la A. Sería semejante a la mecánica clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la física clásica se puede conocer el futuro, mas no así en la cuántica. Pregunta 4. Se infiere que el significado del término momento en ambos textos hace referencia a la velocidad, al instante, al desfase, a la posición o al sistema. Obviamente en la 4 hace alusión a la velocidad, porque el término momento en los dos textos significa velocidad. Y por último, pregunta 5. Si la predicción fuera posible en la mecánica cuántica, ¿no? A. ¿Se conocería la posición en el momento de una partícula? B. ¿Sería imposible conocer el futuro a través del tiempo? C. ¿El pasado y el futuro posiblemente serían indiscernibles? 4, 5. ¿Se conectaría de manera precisa al momento de un electrón? E. ¿La posición de una partícula sería complicada determinarla? La clave es la A. Se conocería la posición y momento de una partícula. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si se conoce la posición en el momento de una partícula, es posible, plausible quiere decir posible, su posición y momento futuro. Bien, ahora pasamos a un texto mixto, texto e imagen. Tienen 7 minutos rapidito también para hacerlo. Gracias. Alumno se fue.
Entonces veamos el texto 2, mixto, ¿no? Entonces la primera pregunta. Entonces la primera pregunta, si toda luz emitida por la fuente hubiera recorrido la misma distancia, A, desaparecería en la pantalla las franjas oscuras y luminosas, solo ocurriría la interferencia con una pequeña onda de luz, la interferencia de la luz se daría al pasar de un solo electrón, debería aumentarse el flujo de electrones para la interferencia, las ondas estarían en fase desfasadas al llegar a la pantalla, la clave sería, ¿cuál sería la clave? Sería la A. Desaparecería la pantalla las franjas oscuras y luminosas. Clave. Solo al recorrer distancias diferentes es que se producen las franjas oscuras y luminosas en la pantalla. ¿Ya, Patti? Ya. ¿Ya? Solo al recorrer distancias diferentes es que se producen las franjas oscuras y luminosas. Pregunta 2. Si la luz pasara por una sola rendija, A, el fenómeno de la interferencia desaparecería. Las ondas y las partículas serían indiscernibles. Los electrones se estarían enviando de uno en uno. Al atravesar la pantalla chocaría con otros electrones. Las distancias de la onda o partícula serían diferentes. La clave sería el fenómeno de interferencia desaparecería. ¿Por qué? Porque solo al pasar las partículas por los agujeros se justifica la interferencia de la luz. ¿Ya? Pregunta 3. Si la velocidad que recorre un electrón de la fuente a la pantalla pasara solo por una rendija, A, la pregunta 3, ¿desaparecería el fenómeno de interferencia de la luz? La interferencia de la luz solo aparecería cuando fuera onda. La dualidad onda y partícula de la luz sería solo una hipótesis. Los electrones deberían pasar la misma rendija a la vez. La luz que llega siempre a la pantalla estaría siempre desfasada. La clave es la A, ¿no? Desaparecería el fenómeno de interferencia. ¿Por qué? Porque la interferencia es necesaria que el electrón pase simultáneamente por las dos rendijas. Bien, pregunta 4. Si se careciera de la fase y desfase al llegar a las ondas de la pantalla, A, el diagrama del gráfico no sería visible en la pantalla. La interferencia de la luz, si fuera una onda. Las dos rendijas serían insuficientes para la interferencia. Los electrones deberían pasar por la misma rendija una vez. Las partículas pasarían al mismo tiempo para las dos rendijas.
La clave sería la A. ¿Por qué? Porque solo la luz al comportarse como una onda es que se produce la fase y el desfase. ¿Ya? Pregunta 5. Pregunta 5. Si las ondas al llegar a la pantalla estuvieran en fase, ¿sería imposible observar las franjas luminosas y oscuras? ¿Las franjas luminosas y oscuras de la pantalla se anularían? ¿Habría que aumentar la luz para hacer visibles las franjas? ¿Bastaría una rendija para observar la interferencia de la luz? ¿Todas las ondas atravesarían las rendijas al mismo tiempo? La clave nuevamente es la A. Sería imposible observar las franjas luminosas y oscuras porque al llegar las ondas a la pantalla, si están en la A, habrá luz y si no lo están, aparecerá una raya oscura. Bien, vamos ahora al siguiente texto. Viene este otro texto más y después vienen los textos. Entonces, chicos, nuevamente les doy 7 minutos, siendo 2:44. Ya. Sí, 12:45 ya, más 7, o sea, un cuarto para las 3, 7, 5, a las 12:50. Señor Gary, ¿me escucha? Pero no me ha contestado en todo el día. Y había un alumno, pero parece que se retiró, qué pena. Ya no hay más, no hay nadie. Bien, entonces... Ah, sí está, alumno, pensé que no estaba. Pensé que se había ido. Ya regresó. Ya, entonces 7 minutos para resolver este texto, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Quién incendió? Profesora, ¿me escucha? Sí, ¿Me sí, ¿qué escucha? pasó? ¿Sí? Sí, Ah, ya. dime. No, para confirmar que tengo micrófono nada más. Para participar Ah, por ya, micrófono. sí, porque te fuiste un ratito en el otro texto, no me escuchaste, ¿qué pasó? Ah, no, sí, estaba mandando mis claves por el chat. Ah, pero no vi, es que lo que pasa es que tengo el listado y no vi el chat. Ya, ok, ahora sí, 7 minutos para este texto, ¿ya? Ya. Por favor. Ya, ok. Ya, joven. Ya, joven. Entonces, trabajemos. Bien.
Y ahora vamos a ver el texto entonces, ¿ya? Un ratito. Entonces, primera pregunta. La idea principal está, esa no sale, no sé por qué razón. Se borraron los números de las... Ya, veamos. Entonces, la idea principal está relacionada con A, la teoría de la evolución y el estudio de las humanidades. B, el estudio de la zoología y su connotación filosófica. C, los estudios humanistas y su necesaria modificación. C, D, la teoría de la evolución que es aceptada parcialmente. O los estudios humanistas y su explicación supersticiosa. En esta primera pregunta, ¿cuál sería la clave? La La A. A ver, a ver, a ver, a ver. Efectivamente sería la A. ¿Por qué? Porque las humanidades se estudian como si no existiera la teoría de la evolución, ¿correcto? Dos, el enunciado en la actualidad, la teoría de la evolución, ¿qué dice ahí? La evolución está tan sujeta a dudas como la teoría de la Tierra que gira alrededor del Sol implica que la teoría de la evolución es aceptada, falsada, refutada, rechazada u objetada. aceptada. Exacto, nuevamente la A. ¿Por qué? Porque si la teoría de la evolución está en duda, como la teoría heliocéntrica, implica que está aceptada como es aceptado que la Tierra gire alrededor del Sol. Muy bien. Pregunta 3. ¿Es incompatible con el texto sostener que la zoología no tiene connotación filosófica? Evolución es aceptada universalmente. Teoría heliocéntrica está corroborada. Zoología no tiene la importancia de vida. Teoría de la evolución estudiará la vida. En este contexto, en la pregunta 3, la clave sería La A también. también. La zoología no tiene connotación filosófica. Claro, porque el estudio de la zoología tiene repercusiones filosóficas que no son apreciadas a cabalidad. De ahí su incompatibilidad, ¿no? Pregunta 4. Pregunta 4. Podemos inferir del texto que la teoría de la evolución resolverá preguntas de los estudios humanísticos. La zoología no ha sido valorada en su total dimensión. La teoría de la evolución no ha sido tomada en cuenta por las humanidades. La teoría heliocéntrica está tan corroborada como la teoría de la evolución. Simpson desecha las supersticiones porque no explican científicamente. En este caso también la respuesta sería la A. La teoría de la evolución resolverá preguntas de los estudios humanísticos. Una vez que se comprenda el real significado de la teoría de la evolución, las preguntas que se plantean, los estudios humanísticos tendrán una solución más precisa, más coherente,
de la que tenían, ¿correcto? Y por último, 5. Si en los estudios de zoología hubieran tomado en cuenta su profundo significado filosófico, a ver, mis lentes, ay, se me empañan, no sé por qué, filosóficos, la superstición ya no sería tomada en cuenta, los estudios de zoología seguirían siendo relegados y minoritarios. C. No cambiaría sustancialmente los estudios sobre las humanidades. ¿Seguirían las humanidades recurriendo a la superstición engañosa? La teoría de la evolución y heliocéntrica, o sea, la teoría heliocéntrica, se mantendrían dudosas. En este caso, la clave en la 5, ¿cuál sería, joven? La La A. Muy bien. Efectivamente. ¿Por qué? Porque los problemas profundos y sus preguntas serían resueltas y explicadas por la zoología y la teoría de la evolución, dejando de lado la superstición. Bien, nos vamos acercando al fin. Joven, ¿cuándo es el alumno? ¿Cuándo es el examen final? ¿O ya fue? ¿O ya todavía el falta? último examen es el 18 de agosto, o sea, el siguiente domingo. O sea, después de la última clase, ¿no? Sí, luego de la La, semana de repaso. la clase de repaso. Esta vez la pre ha durado más porque la del semestre pasado solamente hubo 18 semanas, esta vez 19. Y con tantos feriados que han habido, pues se redujo. La otra semana. Ya. Texto. Siguiente texto entonces es un texto chico, después ya viene el texto en inglés, que igual. ¿Y tú tienes conocimientos de inglés, más o menos? ¿Sabes inglés? ¿Sí? Antes de pandemia estuve unos meses en Británica, lo básico. Ah, ok, No tan... ok. Pero, ¿ya avanzado o básico? Llegué a básico 2, pero justo llegó la pandemia y ya no pude continuar con mis estudios de inglés. Ay, qué pena. Ya. Entonces después vas a leer el texto, las principales ideas, y después lo resolvemos. Ya, pero primero entonces 7 minutitos más para este texto, para ir acabando ya. Nos estamos llegando a la fase final. Qué rápido se pasa el tiempo, la verdad. Bien, entonces 7 minutos.
¿Por qué ingresaron tan tarde? ¿Qué pasó? Bueno, bienvenidos. Están leyendo el texto, por favor.
Joven, entonces vamos a ver el texto, el penúltimo texto, después viene el texto en inglés. A ver. Dice, es sobre las meditaciones. No sé si debo hablaros, dice, sobre las meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas que están fuera de lo común y quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Bien, entonces leamos la primera pregunta. La idea principal está relacionada con las meditaciones metafísicas, el rechazo de las matemáticas, el primer principio de la filosofía, las costumbres, fuente de la verdad, los sentidos y la indubitabilidad. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? Ujú. ¿Quién tiene una respuesta? ¿Quién tiene una respuesta, chicos? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C, el primer principio de la filosofía. ¿Por qué? Porque el texto inicia con la reflexión y presentación de los fundamentos metafísicos, concluyendo con el primer principio de la filosofía. Yo pienso, luego soy. ¿Correcto? 2. El término demostrativas hace alusión. ¿Hace alusión a qué? A las ilusiones, a las matemáticas, a las ciencias, a las costumbres, a las imaginaciones. Entonces, si todo lo que se pueda demostrar sería, ¿cuál sería la 2? Esa sí la saben, ¿cuál es? A ver, joven, está respondiendo correctamente todas. ¿Cuál es la clave? En la La 2. B, matemáticas. Yes, yes. Las matemáticas, efectivamente. ¿Por qué? Porque se refiere al rechazo de las demostraciones de la geometría. Bien, pregunta 3. Para que el entinema, yo pienso, luego soy, sea un argumento, se debe introducir la premisa. Es falso que todos piensen. Todo lo que La C, existe piensa. Todo lo que piensa existe. Solo los filósofos piensan. Todo es falso al pensar. la C, Yes. ¿Por qué? Porque para que sea un argumento es necesario introducir la premisa. Todo lo que el que piensa existe, obviamente. 4. Es incompatible sostener que la información que ofrecen los sentidos es falsa. Ah, los axiomas de la matemática son verdaderos. Las opiniones con las que contamos son inciertas. El autor estaba abocado en encontrar la verdad. Los hombres fallan al razonar geométricamente. ¿Cuál sería? la B. La B. Correcto. Claro, porque Descartes, René Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes rechaza todas las demostraciones que había tenido por verdaderas. Si estos se deducen de los axiomas, resulta que estos o alguno de ellos es falso. Muy bien. Pregunta 5. Si Descartes no hubiera dudado del todo, o de todo, perdón,
la información empírica sería verdadera. B, hubiera aceptado la duda como verdad. Hubiera dejado el método geométrico. Seguiría creyendo en diversas opiniones. No habría hallado en él un ser pensante. Y en este caso la clave sería la La E. E. Yes. Claro, porque solo la duda le permite a Descartes llegar a ser un ser pensante, queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. La respuesta es la E. Muy bien, muy bien. Bien, entonces chicos, hemos llegado al texto final en inglés. Section Passage 1. Let us consider Aristotle's statements and notions. ¿No? Entonces leamos, por favor, 5 minutos. Solamente quiero que entiendan, extraigan una idea nomás del texto. Obviamente yo lo voy a traducir, ¿ya? Lo voy a traducir y entonces vamos a resolver las preguntas. Por favor, entonces lean el texto 5 minutos, por favor.
Bien, entonces ya han leído, le dije que solamente leyeran para que extraigan las ideas. Chicos, una recomendación para ustedes que van a dar ya su último examen y en general en el examen de admisión también, si se presentan. Este, ya les he dicho que tienen que sacar las principales ideas, no limitarse. Si ustedes se van a poner a leer un texto en inglés con el conocimiento que tengan, si es básico o avanzado en todo caso, este, no palabra por palabra, sino extraer ideas, ideas del texto principales y sobre eso, este, inferir, conjeturar respuestas, porque si usted comienzan a traducir palabra por palabra, no coincide, o sea, no es exactamente el mensaje. Yo busco las ideas, ¿no? Let us now consider Aristotle's statements on motion. Entonces acá me habla de Aristóteles, las principales declaraciones sobre el movimiento de Aristóteles, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que quería decirles, porque we don't translate words, we translate ideas. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir en inglés? Lo que dicen los ingleses, los americanos. Nosotros no traducimos palabras, traducimos ideas. ¿Ok? Now, entonces voy a comenzar a leer. Ok, let us now consider Aristotle's statements on motions. Vamos a considerar las declaraciones de Aristóteles sobre el movimiento. The basis of his exposition is the principle that all objects on Earth are composed of four elements: air, earth, fire, and water. Ok, la base de su exposición es el principio de que todos los objetos sobre la Tierra están compuestos de cuatro elementos: tierra, aire, fuego, ¿no? Aire, tierra, fuego y agua, o agua, tierra, fuego, ¿no? O aire, en español es aire, fuego, aire, tierra, agua y fuego, fuego, aire y tierra. Bien, earth is aire, tierra, fuego y agua. To these elements we refer in common conversation when we say that someone faced with fury of the elements during a storm. Hacia estos elementos nosotros referimos una conversación común donde decimos que alguien enfrenta la furia de los elementos durante una tormenta. Uno se enfrenta a una furia de los elementos. Yes. Aire, tierra, viento y fuego en una tormenta, por ejemplo. Hay agua, hay viento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me dejo entender? Ok. The fury of storm. En storm se presentan los cuatro elementos justo. Tierra, aire, agua, cae agua, viento. Y storm, hay luces porque hay fuego, hay, ¿cómo se llama? Chispas eléctricas, rayos, truenos. Bien. We mean that the person was surprised by the gale, by an earth storm, by the heavy rain, and not that he or she has fought a hurricane of pure hydrogen or fluorine. Ok, entonces veamos qué dice ahora este pedazo. Venga. Ok, entonces habíamos dicho, pero eso quiere decir que una persona se sorprende por un vendaval, gale, por un vendaval, por una tormenta de tierra, una lluvia pesada, fuerte, y no si él o ella lucha ante un huracán, hurricane, de puro hidrógeno o fluorina. ¿No? Hasta ahí había traducido, estoy traduciendo. Ahora la siguiente parte. Aristotle observed that some objects appear light and others heavy. Aristóteles observó que algunos objetos aparecen ligeros y otros pesados. He attributed the property of being heavy or light to the proportion in which the different elements that form each body intervene. Earth is naturally heavy and fire naturally light, while water and air occur in intermediate positions between these two extremes. Ok, hasta extremos voy a traducir. Entonces, Aristóteles o él atribuyó la propiedad de ser pesado o ligero de acuerdo a la proporción en cual los diferentes elementos que forman cada cuerpo intervienen la tierra, y naturalmente la tierra es naturalmente pesada y el fuego naturalmente es ligero, mientras que el agua y el aire ocupan posiciones intermedias entre estos dos extremos.
¿Hasta ahí está claro, chicos, mi traducción? Ustedes saben que yo hago traducción literal simultánea. ¿Está claro? Sí, profesora. Ya. Entonces, what he then asks, is the natural motion an object composed of such elements? If the object is heavy, he answers the natural motion will be downward. On the other hand, if it is light, its natural motion will be upward. Ok, entonces, cuando él entonces pregunta, ¿es el movimiento natural de un objeto compuesto de tales elementos? Si el objeto es pesado, él responde, su movimiento natural puede ser hacia abajo. Por otro lado, de otro lado, in the other hand, quiere decir de otro lado, si el movimiento natural es ligero, will be outward, puede ser hacia arriba. ¿Ok? Smoke being light ascends in a straight line unless it's blown with the wind. A rock, an apple, a piece of iron falls straight downward when struck at a certain height. Ok. El humo, siendo ligero, asciende en línea recta, menos el soplo por el viento. Una roca, una manzana, una pieza de hierro caen directamente hacia abajo por su peso, ¿no es cierto? When dropped from a certain height, dependiendo de una cierta altura, si es lanzado de cierta altura. Consequently, for Aristotle, the natural or unimpeded motion an early object is in a straight line outward and downward, considering up and down according to a straight line drawn from the center of the earth to the observer. Consecuentemente, para Aristóteles, el impedimento del movimiento de un objeto terrestre es en línea recta hacia arriba o hacia abajo, considerando arriba y abajo de acuerdo a la línea recta dibujada del centro de la Tierra al observador. ¿No? Bien. Entonces, creo haber leído, traducido bien el texto que nos convoca. Este penúltimo texto ya de la pre. Y pasemos a las preguntas. Entonces, question number one. Yes, question number one. Aristotle refers mainly, Aristóteles se refiere principalmente, A, to the physical composition of objects, a la composición física de los objetos. B, to the natural motion of bodies, el movimiento natural de los cuerpos. To the rectilinear motion of objects, el movimiento rectilíneo de los objetos. To the four elements of objects, hacia los cuatro elementos de los objetos. To the lightness or heaviness of objects, a la ligereza o pesadez, o sí, porque tienen peso, de los objetos. What is the correct answer in the question number one? Letter B. B o D? B. Yes. El movimiento natural, claro, porque nos hablan de líneas rectas, porque el movimiento hacia abajo. Ok, de acuerdo a los objetos de su composición, tienen un movimiento natural hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y este movimiento es natural para Aristóteles, claro, porque él mencionan varios ejemplos que se va hacia arriba si uno lanza objetos pesados y tiene que ver con la ligereza. ¿Cómo sería el término pesadez? No sé si es pesado. Ligeros y pesados, ¿no? Sería el término, ¿no? De objetos ligeros y pesados, sí. Que no ligereza, porque ligereza es otra cosa. Ya, entonces, claro, porque Aristóteles decía, si uno lanza una manzana, es un cuerpo pesado, una roca, una piedra, ¿cómo dijo? Una pieza de hierro. Si se lanza, obviamente va hacia abajo, ¿no es cierto? No va hacia arriba. Y el humo va hacia arriba, porque no pesa, ¿no? Interesante, de Eusebio Aristóteles en esas épocas estudiaban, pues eso es física, ¿no? Bien, number two. It is incompatible with the text to maintain that. Es incompatible afirmar
con el texto que the motion of smoke would be rectilinear without impediments. El movimiento del humo puede ser rectilíneo sin impedimentos. B. All bodies are composed of 4 elements. Todos los cuerpos están compuestos de 4 elementos. C. The natural motion of physical object is rectilinear. El movimiento natural de los objetos físicos es rectilíneo. Fire and air have opposite rectilinear motions. La tierra y el fuego tienen movimientos opuestos rectilíneos. E. Aristotle did not differentiate light object from heavy objects. Aristóteles no diferencia los objetos ligeros de los objetos pesados. What is the correct answer? Letter E. Yes. Claro, porque precisamente eso es lo que hace, acá está diciendo lo contrario, que él no diferenció y casualmente sobre la base de los objetos ligeros y pesados, él, ¿a qué conclusión llega el movimiento, no es cierto? El movimiento de los objetos que puede ser hacia arriba o hacia abajo, efectivamente, letter E. Yes, that's correct. Now, number 3. The term element has the contextual meaning of, el término elemento tiene el significado contextual de principle, principal, principio inalterable, inalterable, accessory, accesorio, component, malleable, componente maleable. What is the correct answer here? Letter D. Yes. Component. Yes, that's correct. Es correcto porque el término elemento tiene el significado de componente porque este le atribuye la propiedad de ser pesado o ligero a la proporción en que diferentes elementos o componentes forman cada cuerpo que interviene, ¿no? Correcto. That's it. Yes. Yes, 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 yes. Number 4. Number 4. From the text, it is inferred that under normal conditions, del texto se puede inferir que bajo condiciones normales, A. Water and air have opposite natural motions. El agua y el aire tienen movimientos naturales opuestos. Objects, according to Aristotle, are light and heavy. Los objetos, de acuerdo a Aristóteles, son ligeros y pesados. Sí, the natural motion of objects is a straight line. El movimiento natural de los objetos está en línea recta. D. Rectilinear motion is upward or downward. El movimiento natural es hacia arriba o hacia abajo. E. Smoke has an unpredictable natural motion. El humo tiene un movimiento natural impredecible. What is the correct answer in number 4? Letter A. Yes. La letra A. Yes. ¿Por qué? Because el agua y el aire en medio de la tierra y el fuego y sus movimientos de acuerdo a su composición será opuesta. Y si el efecto es pesado, replica su movimiento natural, puede ser hacia abajo o de otro lado. Si es ligero, su movimiento natural, si es ligero, ¿no? Será hacia arriba. Efectivamente, la A. Muy bien, principal. Ok. Water and air have opposite natural motions. Yes. Y the last questions, la última. If someone were to throw a stone, then the movement would be violent, natural, horizontal, vertical, rectilinear. Si alguien lanza una piedra, entonces el movimiento sería violento, natural, horizontal, vertical o rectilíneo.
rectilíneo. Fácil, chicos, ¿cuál es la respuesta? Chicos. Letter D. Oh, no, yo pensé, es elemental. Claro, el movimiento siempre es violento. Porque uno lanza una piedra con fuerza o no, tú la tiras así en manera directa o la tiras hacia abajo. Realmente estamos hablando de lanzar. Y cuando uno lanza, ¿cómo lo hace? ¿Suavecito? Con fuerza. Yes, entonces violento. Entonces, violent. Yes. Entonces, para Aristóteles, el movimiento natural es hacia arriba y hacia abajo, en línea recta, pero si una piedra es lanzada, el movimiento no puede ser natural, es violento. ¿Está claro? Yo creo que sí, es contundente la respuesta. Obviamente, yo a la primera dije es violent, obviamente, de todo lo que hemos leído, ¿no? Ok, muy bien, chicos, muy bien. Qué pena que se conectaron recién, jóvenes. ¿Qué pasó? Bien, entonces me alegra que hayan venido, que sean 9 alumnos. Isaac fue el único que estaba, de pronto aparecieron. ¿Qué pasó? ¿Estaban durmiendo? ¿Se estaban almorzando? Bueno, chicos, entonces fue un gusto verlos nuevamente. Nos queda la última clase, la otra semana de repaso. Eso tienen que trabajar, vamos a trabajar con exactitud de tiempo, ¿ya? Para que vean, porque ¿cuánto les lleva, por ejemplo, el examen de admisión tienes, o el examen de la pre, ¿tiene 100 preguntas también, igual que el examen de admisión? ¿O menos? ¿Cuántas preguntas tiene el examen? El examen de la PRE tiene igual 100 preguntas, aunque que lo separan en 2 exámenes. Ah, ya. Ya, pues por eso. Entonces la otra semana vamos a hacer el reto de, vamos a trabajar, pero sí puntualito, puntualito, a ver cuánto se demora. La verdad que por cada texto, obviamente a veces la extensión, pero ustedes ya han adquirido velocidad a lo largo de todo este tiempo. Cuando uno lee, 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 uno lee más rápido, más rápido, más rápido. Y entonces, obviamente tampoco le recorrió, pero extraer, pero para eso están todas las técnicas que hemos aprendido, el subrayado, el sumillado, las preguntas diferenciales, eh, las de incompatibilidad, es ahí donde se confunden, por favor. Eso presten mucha atención, las preguntas compatibles. Incompatible puede ser deductiva, inductiva, puede estar o no estar en el texto, ¿no es cierto? O también tengo que deducir la incompatibilidad. Es algo que no se menciona en el texto. Y tiene que girarse en cuanto al texto, no a una cosa, idea extra, no. Siempre sobre la base del texto. Después, cuando tengan que determinar, por ejemplo, cuando viene una pregunta de sentido contextual, si la palabra tal significa en el texto, ustedes saben que varias palabras, las palabras son polisémicas, tienen varios, pero yo me tengo que guiar lo que me manejo dentro de dónde está esa palabra, dentro de qué contexto. ¿Me dejo entender? Entonces, sobre ese contexto yo tengo que buscar el sinónimo o el antónimo o lo que quiere decir. Eso es lo que tienen que, por eso leer. Acá la clave también es leer muy bien la pregunta que se plantea, porque el alumno a veces lee la pregunta rápido y no se da cuenta. ¿Me dejo entender? No se da cuenta de lo que ha leído y responde por responder. Y si no leyó si era antónimo o sinónimo, marca antónimo. Ay, pero era sinónimo. Por leer rápido, porque tienen tiempo. Si hacen todo como debe ser, deben tener todo el tiempo del mundo. Entonces, lo máximo, decía un especialista de pruebas de admisión, un texto máximo es 4 minutos por texto, nada más. Ya, si fuera muy extenso, tal vez 5, para leer, me refiero, ¿no? Y responder, bueno, ya, marco, subrayo y ubicar los conectores, ¿ya? Bien, chicos, entonces la próxima vez te doy unos tips más. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana. Siendo las 15:48, les agradezco su participación. Espero que lo que les haya dicho les haya servido de algo, ¿no? Muchas gracias y que descansen tranquilos.
Hay que tener seguros, ¿no? De la certeza de que van a ingresar. Y sus aplausitos que no los veo, ya no hay acá, ¿no? O sí hay. Gracias, profesor. Ya, gracias, espero que sigas ayuda. Entonces, ustedes siguen en clase, ¿no? Siguen en Sí, sí, clase. ahorita tenemos lenguaje. Ah, ya, lenguaje. Ay, gracias, Manuel, gracias, Ilan, gracias, Gabriela. Ya, igual a todos. No, gracias a ustedes y seguir adelante y siempre seguros, siempre, este, positivos. El que decreta, así es, porque todos tienen el poder de la mente. Eso ya saben. Bien, chao chicos, bye. Bye, 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 bye. Ya son 49.